Esta mañana el Señor nos permite nuevamente la oportunidad de poder compartir su palabra y traer el consejo de su corazón, de su voluntad para nuestras vidas. Amén. Para nuestros hermanos que les gusta anotar, escribir, tomar notas, esta enseñanza se titula Entre la moneda y el corazón. Entre la moneda y el corazón. Y bueno, como usted sabe, continuamos con nuestra serie Diligentes en Cristo. En esta porción de la escritura del Evangelio según San Marcos, vamos a continuar a partir del capítulo 12, versículo 13 y 17, por si quiere ir buscando ahí en su Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Y después de la explicación y enseñanza que nos compartió nuestro pastor sobre la parábola de los labradores malvados, ¿se acuerda? Estos labradores que querían quedarse con la herencia, y cuando ven que el Señor envía al hijo, dijeron: matémosle y quedémonos con la heredad. Después de esta enseñanza, vamos a leer acerca de un grupo de fariseos y herodianos que fueron enviados buscando nuevamente hacer caer al Señor en otra de sus trampas, porque no cedían, querían forzosamente ver al Señor equivocarse o caer. Sin embargo, con la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos demuestra verdad, de manera maravillosa, les da una gran lección a sus conflictivos opositores. Así que acompáñenme por favor a la escritura, Marcos 12, 13, 17. Y dice la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Fíjese que dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen. ¿Qué dice, iglesia? En alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, así con voz suave quizás, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Acompáñame a orar, querida iglesia. Cierre sus ojos y podamos darle gracias al Señor. Padre, gracias por tan hermosas enseñanzas, Señor, por tan profundas enseñanzas que nos dejas en tu palabra, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Y te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo fluya en esta mañana, Señor, con poder sobre cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra pueda, Señor, ser en nuestros corazones, Señor, un ancla, Señor, que penetre tan profundo, Señor, que nosotros no tengamos otra opción más que ponerla por obra, Señor, más que vivirla. Padre, toma el control en esta mañana, sé tú glorificado en esta mañana, sé tú, Señor, el que brille en esta mañana, Señor, y usa mi vida, Señor, para solo transmitir, Señor, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor, tu consejo para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, querida iglesia, pues vamos a estudiar verso a verso esta porción de la Escritura, amén. Y en Marcos 12:13 nuevamente leemos: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Me parece que la mayoría de los que estamos aquí estamos familiarizados con quiénes eran estos fariseos y estos herodianos, ¿verdad? Los fariseos era un grupo de religiosos que tenían a su cargo algunas actividades políticas y religiosas, pero los herodianos, lo estudiamos meses atrás, no podemos detenernos mucho tiempo en esto, eran seguidores de Herodes, ¿se recuerda? De Herodes Antipas. Pero lo interesante aquí, querida iglesia, es que estos dos grupos de personas eran antagonistas ideológicos, es decir, no coincidían sus ideologías, tenían puntos de vista totalmente diferentes, pero se unieron buscando hacer caer al Señor. No sé si se le haga
algo común o haya usted visto esto, pero normalmente o ahora lo vemos últimamente en los partidos políticos, ¿sí o no? De repente el PRI y el PAN se odian, pero se unen para derrotar al PRD. Y cuando ya nace un partido político nuevo más fuerte que es Morena, ahora ya no nada más se une el PRI y el PAN, sino también suman al PRD para derrotar a Morena. Era una especie de esto. O sea, eran dos ideologías totalmente diferentes, opuestas, pero tenían un mismo fin: buscar hacer que el maestro se equivocara o afectarlo de alguna manera. ¿Está conmigo? Lucas menciona, querida iglesia, a estas personas como espías. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo 20 también, si está conmigo, ahí está el texto también aquí arriba, dice, y acechándole, ¿qué dice iglesia? Enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad, ¿de quién? Del gobernador. Es decir, habla mal del gobierno, quéjate del gobierno, haz algo en contra del gobierno. ¿Para qué? Para que obviamente tuviera una consecuencia. Pero ¿cuántos saben que el Señor es todopoderoso, grandoso, superior a cualquier prueba? Amén. Pero ¿cómo está el mundo hoy en día, querida iglesia? ¿No está llena de este tipo de personas que adulan a alguien para obtener un beneficio? Pero en realidad muchas de estas personas son estafadores, que se hacen pasar por buenas personas, que te hacen creer que estás haciendo un buen negocio con ellos. Y no estamos hablando de los estafadores que te hablan por teléfono y te vacían la cuenta del banco, no, estamos hablando de alguien que se tomó el tiempo de hacerte creer que estabas haciendo un buen negocio, quizás una empresa o la venta de una propiedad o de un vehículo inclusive. Y se hacen pasar por buenas personas. También están los pederastas que engañan a los niños o a las niñas para cometer actos ilícitos. ¿Sí está conmigo? ¿Cómo está el mundo hoy en día en relación a estas mentes malévolas que se hacen pasar por justos, como dice la Escritura, para provocar un daño o un mal a alguien o obtener una ventaja? Están también los adúlteros que buscan siempre estar engañando hombres o mujeres a hombres o mujeres, haciéndose pasar por víctimas para obtener un beneficio. ¿Sí o no? Pero la realidad es que la verdad siempre va a triunfar, querida iglesia. La verdad siempre va a triunfar sobre la mentira y tarde o temprano va a desenmascarar la verdadera intención del corazón del ser humano. Lo va a desenmascarar tarde o temprano, de alguna u otra manera. Y el Señor es tan hermoso y cuida tanto que de nosotros, que dice, mía es la venganza, yo pagaré, ¿verdad? Entonces el Señor es el que pelea por nosotros. Pero está, lo que quiero puntualizar aquí, querida iglesia, es el tipo de mente malévola que existía en aquel entonces y que hoy en día también existe, para que todos tengamos cuidado de esto. Sin embargo, querida iglesia, ambos grupos se unieron para querer hacer o prender al maestro en algo que pudiera afectarlo, obviamente, y afectar su reputación sobre todo. Y aunque los fariseos odiaban a los herodianos, porque se odiaban entre ellos, ¿por qué? Porque el herodiano era un pecador absoluto que iba totalmente en contra de la ley mosaica, de las costumbres judías. Los odiaban, pero dijeron, bueno, pero si me uno a este tipo de personas, vamos a lograr un objetivo. Pues obviamente no iba a ser suficiente, y lo sabemos, conocemos la historia, que el Imperio Romano prendiera al Señor Jesús solamente por disputas teológicas que tenía con ellos. Porque para los romanos eran cuestiones de su religión, de sus dioses. Entonces, para ellos no había un delito por el cual se pudiera prender a Jesús. Pero los herodianos sí tenían algo en común con ellos, que él se hacía llamar rey, ¿verdad? Y esto ponía en peligro entonces a Herodes Antipas. Y bueno, es importante que nosotros comprendamos que muchas veces la maldad del hombre, la maldad del mundo se va a unir para lograr un objetivo, y que nosotros tenemos que estar siempre atentos y alertas cuando estas cosas ocurran. Amén. Versículo 14 dice, viniendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz
y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas, ¿qué dice iglesia? El camino de Dios. Vamos a detenernos ahí un momento. Esto es si usted lo lee conmigo, querida iglesia, es una impresionante muestra de una ingeniosa maldad. Cómo con una verdad, pero en labios mentirosos, están queriendo adular al Señor a través de cosas que son verdad, porque ¿cuántos sabemos que el Señor era y es un hombre veraz? ¿Y cuántos sabemos que el Señor no mira la apariencia de nadie? ¿Se acuerda aquel ejemplo del leproso que se acerca al Señor y le dice, si quieres puedes limpiarme? Y el Señor le dice, quiero, sé limpio. ¿Y cuántos se recuerdan a cuántos ciegos y a cuánta gente el Señor sanó, aún en su peor condición? Esto era una verdad, pero todos sabemos que estaban en unos labios mentirosos llenos de hipocresía, ¿verdad? A menudo las personas, querida iglesia, tienden a tener esta estrategia también para obtener un beneficio. Ya vimos que estos hombres malévolos, malvados, se unieron entre sí para buscar algo en contra del Señor. Ahora la estrategia es adularlo, palabras lisonjeras hacia Él para poder obtener un beneficio. ¿Y cuántas veces no vemos esto en la vida cotidiana también? Por ejemplo, en el trabajo. De repente siento que se va el auto. Puede ser que sea yo. Es el micrófono, ¿verdad? En el trabajo, por ejemplo, para obtener un ascenso con el jefe. Ay, jefecito. Y le llevan el café, y le llevan el sándwich, y le arreglan la oficina, y buscan un ascenso. Y están ahí con el jefe todo el tiempo, casi casi con alfombra roja, ¿sí o no? O no solo un ascenso, también a lo mejor un incremento salarial. A ver si el jefe este mes sí me sube el sueldo. A ver si ahora sí. Y ahí está la gente haciéndole la barba a los jefes. ¿O qué me dicen de la familia? También cuando alguien sabe que la abuelita tiene una herencia importante. A ver si me deja a mí la herencia, la abuelita, el abuelo, papá o mamá. Y los tenemos aquí con palabras lisonjeras, adulándolos. Abuelita, eres la mejor del mundo. Abuelito, eres el mejor del mundo. ¿O qué me dicen cuando inclusive dentro de la familia busca el hijo ser el favorito de papá o mamá? Haciendo cosas que van quizás más allá de lo que corresponde para poder obtener el favor de sus padres. Esta es la mente del ser humano, que busca obtener beneficios o dañar a alguien a través de esto. ¿Cuántas veces no sucede esto? Ahora lo trasladamos al ámbito espiritual, sin mencionar ninguna religión específicamente hablando, sino que adulan a los líderes, a los pastores, a los ancianos, a los ministros, porque pretenden tener un lugar de privilegio, una posición, un puesto, un cargo. ¿Está conmigo? Y esto es cuando se busca tener un beneficio, a lo mejor sin dañar a la persona, pero sí para obtener algo. Pero ¿qué me dicen cuando se busca un beneficio para hacerlo caer en el trabajo? Es decir, como se dice coloquialmente, ponerle el pie al compañero. Porque ves en riesgo que tu ascenso se ve en peligro, porque a lo mejor lo van a ascender a él primero, que ha hecho o ha tenido mejores resultados que tú, y te le haces amigo o no les hacemos amigo con tal de desacreditar su trabajo. Lo hacemos caer en algo para luego tomar fotos, para luego evidenciarlo en redes sociales. ¿Ha escuchado usted eso? Esto estaba sucediendo, querida iglesia, en este escenario con el Señor. Y estos hombres, como lo menciona Lucas, estos espías, primero fingieron identificarse con el Señor y con la gente que sí creía que el Señor enseñaba la verdad, ¿sí o no? Porque ¿se recuerdan que en Marcos 11 leímos acerca de aquellos principales sacerdotes, escribas y ancianos, cuando el Señor les hace la pregunta sobre el bautismo de Juan, el Bautista, ¿se recuerdan? Y que le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
Vamos a leerlo para que veamos la escritura. Dice Marcos 11:30-32. Acompáñenme, por favor. Dice, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres?, le preguntaron. Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. ¿Qué temían? Que los apedraran, ¿verdad? Entonces, en este caso, en esta ocasión, lo que hicieron es como hacerse pasar por simpatizantes del Señor Jesús, adulándolo. Sabemos que eres hombre veraz, sabemos que no miras la apariencia, Señor. Y temían también que si no lograban hacerse pasar por simpatizantes, obviamente estuvieran en peligro. ¿Está conmigo? Y querida iglesia, muchas veces también esto sucede en la iglesia. Cuando buscamos obtener el favor de alguien, cuando buscamos obtener el favor del pastor, o muchas veces ya nada más la bendición de los pastores, ya tomamos todas las decisiones, todas, ya nada más asistimos a los pastores para que nos den su bendición, como cuando nos persinaban para irnos a la primaria. ¿A cuántos los persinaban para irse a la primaria? A mí sí. Entonces, y lo que estaban buscando estos hombres era también, querida iglesia, número uno, evitar que los apedrearan. ¿Está conmigo? Y número dos, inflar el ego del Señor, para ver si también adulándolo y haciéndolo sentir muy bien, el Señor se pudiera inflar su ego y también pudiera caer. ¿Está conmigo? Pero lo único que estos hombres demostraron pues fue su propio ego, el ego que ellos tenían de sentirse superiores, muy religiosos y con una espiritualidad muy profunda. Pero vamos a leer lo que dice la parte B de este mismo versículo, querida iglesia. En el capítulo 14, la parte B dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y véame aquí al frente, es importante, querida iglesia, destacar que el Imperio Romano, para hablar un poco acerca del tributo, el Imperio Romano tenía un sistema tributario muy bien estructurado. Ellos estaban muy adelantados a su época. A través de esta estructura tributaria ellos habían logrado muchos avances, carreteras, plazas, templos, edificaciones. Ellos tenían un sistema muy desarrollado y todo esto ¿de dónde se conseguía? De los tributos, de los impuestos de sus mismos conciudadanos, pero también de la parte tributaria de todas aquellas regiones que conquistaban. Y aquellas regiones que conquistaban, a muchas de ellas les permitían mantener sus propios sistemas, pero tenían que dar tributo al Imperio Romano. ¿Está conmigo? Entonces era el caso del pueblo judío. Les permitieron continuar con su religión, le permitieron continuar con sus creencias, con su sistema, pero tenían que ser tributarios. Entonces, partiendo de esto, el Imperio Romano tenía este sistema tributario muy bien fortalecido. ¿Está conmigo? Ahora bien, pasaba algo interesante, que este sistema tributario había llegado a un punto de opresión tan fuerte que el pueblo judío odiaba al Imperio Romano. ¿Se recuerda? De hecho, ellos creían que el Salvador, que el Mesías vendría a liberarlos de la opresión de los romanos, no del pecado y llevarnos a la eternidad con él, sino ellos veían a un Mesías que llevaría a cabo una especie de rebelión, una especie de guerra, una especie de revolución para liberarlos de esa opresión que tanto estaba causando angustia, conflicto y que los tenía sumergidos en una pobreza muy fuerte. Ellos pensaban que esta era la manera en la que el Mesías los iba a liberar. Pero ¿cuántos sabemos que el Señor vino a liberarnos del pecado? Amén. Entonces, dicho esto, querida iglesia, esta opresión romana, Roma
la había llevado a cabo porque en algún momento, en algún punto, cuando Roma conquista esta región de Palestina, hubo un grupo de judíos que se levantó en contra de este sistema tributario e intentaron rebelarse. De hecho, dicen los historiadores que el cabecilla de este movimiento se llamaba Judas, imagínense. Entonces, no es ninguno de los Judas que menciona la escritura, pero se llamaba Judas. Entonces, este hombre con un grupo de judíos intentan rebelarse en contra de este sistema tributario y los romanos envían, obviamente, a su ejército y también envían procuradores para establecer orden, pero ya no era nada más el orden de un orden pacífico, de que el pueblo al que habían conquistado aceptara y se sujetara, porque había naciones que tenían este sistema. Había naciones que habían aceptado, inclusive estaban de acuerdo que los romanos los adoptaran para obtener su ciudadanía, que era muy importante. Imagínense como ahora a cuántas personas no les interesa tener la ciudadanía americana. ¿Cuántos mexicanos hoy en día no están buscando la ciudadanía americana, perdóneme? ¿Sí o no? Llevan años allá y no tienen documentos, pero quieren, anhelan la ciudadanía. No para renunciar a su patria, sino para poder moverse de país sin ningún problema o para obtener los beneficios sociales que ese país puede ofrecer. ¿Está conmigo? Así había muchas personas, regiones que habían aceptado a los romanos en este sistema pacíficamente. No era el caso de los judíos. Y donde no había rebelión, manejaban un sistema tributario de alguna manera fuerte, pero pacífico. Pero con los judíos habían mandado procuradores y al ejército. ¿Por qué? Porque se habían rebelado. ¿Está conmigo? Entonces, en este orden, podemos entender que por eso odiaban a los recaudadores de impuestos. Porque no solamente eran sus connacionales, sino que además abusaban también de esa postura, de esa posición. Y por eso odiaban a estos recaudadores. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pero este sentir, querida iglesia, y este pensamiento era parte de la mayoría del pueblo judío. Estaban en contra, pero ¿qué cree? Que no solamente por la opresión de que tenían que ceder todas sus pertenencias, su dinero, sino porque se les cobraba un impuesto, lo vamos a ver un momento más a detalle, se les cobraba un impuesto solamente por el hecho de existir, como si fueran pertenencia de César. Y entonces esto ya tenía un conflicto religioso para ellos, porque para el judío, nuestro creador y el creador es el Señor y pertenecemos a Dios. Entonces ahí ya había un conflicto espiritual. Y por eso era este odio, esta rebelión. Hipócritamente le dicen, vamos a darle culto a César, porque sabían ellos que César se había proclamado por encima de su Dios. ¿Está conmigo? No solamente era un tema político, querida iglesia, ya era espiritual también, porque se había proclamado César por encima de su Dios. Y entonces, ¿cómo un judío que reconocía que era creación absoluta de Dios iba a rendirle tributo a un hombre, a un ser humano? Y por eso hipócritamente le dice, entonces le vamos a dar tributo a César, como poniendo y tentando al Señor. ¿Y qué les dijo el Señor? Hipócritas, ¿verdad? ¿Por qué me tentáis? Esta opresión tan severa, querida iglesia, vivían en una pobreza tan fuerte, porque mire, dice el comentarista en su comentario bíblico William Barclay, comenta que los tributos que estaban establecidos en aquel entonces eran de 3 clases. Número 1, el impuesto sobre el terreno, es decir, el predial. ¿Cuántos pagamos predial aquí? ¿Verdad? Que consistía, fíjese, en 1/10 parte de todo el grano y 1/5 del vino y de la fruta. O sea, tenían que pagar el 10% de su cosecha, del grano, el 5% del vino, de lo que pudieran cultivar de vino, y el 5% de la fruta. Esto se pagaba parcialmente en especie y parcialmente en dinero. Le decían, me traes el 2.5 de fruta, el 2.5 de vino, el 5% de tus granos, y el resto me lo pagas en dinero. Porque obviamente también era provisión para ellos. Entonces, tenían que producir suficiente para poderles pagar estos porcentajes. El impuesto número 2
era el impuesto sobre la renta que se elevaba al 1% de los ingresos de la persona. O sea, lo que a usted y a mí nos descuentan por ser trabajadores. ¿Cuántos pagamos impuestos ISR? A todos nos descuentan impuestos, a la mayoría. Nosotros cobramos 10 pesos y hay una tablita de descuento de porcentaje de impuestos, ¿verdad? En base al salario es lo que te descuentan. Despiérteme a su hermano que está a su lado y dígale, ¿te descuentan impuestos? Y nos quejamos de esos impuestos, ¿verdad? Me descuentan un buen y me descuentan tanto y ¿cómo es posible? Pero fíjese, hay un tercer impuesto y ese es el que le decía hace un momento. Este tercer impuesto se llama el impuesto personal o de capitación, que se cobraba a todos los varones de 14 años hasta 65 años. O sea, un jovencito de 14 ya tenía que pagar un impuesto por solamente respirar, por vivir, hasta los 65. Y a todas las mujeres de los 12 a los 65 también. Este impuesto personal era un denario, o sea, el salario de un día de un jornalero. Un denario, imagínense, de una persona. Era el impuesto que todos tenían que pagar simplemente por el privilegio de existir. Y esto es lo que les decía, querida iglesia. Y esto ya era algo muy grave para el judío. Era un gravamen no solamente económico, sino sobre la persona, porque esto se oponía a que el Creador y a quien solo le debíamos tributo por existir es al Señor y no al hombre. ¿Está conmigo? Entonces, imagínense si no odiaban al pueblo romano. Imagínense si no estaban oprimidos, se llevaban el 70, el 80% de sus ganancias. Y casi era una especie de esclavitud. Decíamos en la reunión de varones pasivo-agresiva, porque tal vez no eres esclavo, o sea, tal vez no te tengo en grilletes, tal vez no estás sometido a cero ingreso, pero sí a que prácticamente el 80% de ti, de tu existir, le pertenece al Imperio Romano. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, vemos ahora sí, con esta explicación, quizás un poco más la gravedad de rendir tributo a César para un judío y que hace sentido por qué se lo preguntan al Señor Jesús. ¿Debemos dar tributo a César? Y todavía así, todavía más hipócritas, perdón. ¿O no? A ver qué dice el Señor. Vamos adelante, iglesia, con una aplicación. Al pueblo judío, igual que a todo el mundo, a nosotros y en todos los países, no le gustaba pagar impuestos. O levante su mano a quien le gusta pagar impuestos. Levante su mano a quien le gusta pagar el predial, la tenencia del coche. Además que este año fue caótico la renovación de las placas. ¿Cuántos se fueron a formar ahí a una fila como de más de, no sé, 200 personas ahí en el área del emplacamiento? ¿No? Hubo quienes llegamos desde las 5 de la mañana, ¿sí o no? Predial, la tenencia, ¿qué más se paga? El IVA, bueno, agua y luz son servicios, pero hablando de impuestos, es un dinero que se paga. Si tú tienes un negocio, imagínense, que derecho de suelo, que lo de iba a decir derecho de piso, no, derecho de suelo. Así se llama ese impuesto, derecho de suelo, que recogerte la basura, ¿sí o no? Y todos los impuestos que esto conlleva, a lo que nos descuentan. Entonces, ¿a quién le gustaba o a quién le gusta que le descuenten impuestos? Además de que, obviamente, pues vemos el salario completo y luego ves lo que te queda, dices, Dios, sí es bastante, ¿no? Pero sí es importante mencionar que Dios, querida iglesia, aunque no nos guste, Dios espera que hagamos lo correcto. Y aunque existen algunas estrategias para que tú puedas disminuir tus impuestos o recuperar tus impuestos, a Dios no le gusta que lo hagamos a través ni de la tranza ni de malos manejos. Por ejemplo, hay personas que se dedican a comprar facturas para facturarse, y cuando tenga que declarar sus impuestos al final del año, declare menos, pero son facturas que realmente no consumió.
Les platico una anécdota. En una experiencia que tuve de haber sido liquidado de un trabajo, me descontaron mucho dinero de impuestos. Y me dijo una persona que ejerce autoridad dentro de ese núcleo del ámbito laboral, me dijo, ¿por qué no compras facturas médicas? Porque en mi caso solamente podemos facturar servicios médicos, dentista o las escuelas de los hijos, nada más. Y las escuelas de los hijos hasta la preparatoria, ya en la universidad ya no lo podemos deducir como se podía antes. Y me dijo, es que es mucho lo que están descontando, ¿por qué no compras facturas médicas? ¿Eso le agrada al Señor? Claro que no. Evadir impuestos no le agrada al Señor. Así como a nosotros no le agrada no nos agrada pagarlo, al Señor no le agrada que los evadamos, evitemos. ¿Está conmigo? Así que esperamos que después de esta predicación nosotros podamos tener un poco más de amplitud de lo que esto representa. No es correcto comprar facturas, no es correcto evadir impuestos. ¿Puedes establecer estrategias fiscales? Sí. Por ejemplo, si tú quieres vender una propiedad y quieres pagar menos impuestos, hay formas, pero son legales. ¿Está conmigo? Si tú quieres heredar una propiedad a un hijo, por ejemplo, no vamos a dar clases ahorita de esto, pero si tú quieres heredarle a tu hijo tu casa y se la heredas así nada más porque sí, tu hijo tiene que pagar un impuesto, pero hay otras formas de que se la heredes o le cedas los derechos de tu casa sin pagar impuestos o impuestos muy reducidos. ¿Está conmigo? Yo no soy abogado, aquí están los abogados, pero hay formas que son legales. ¿Está conmigo? Entonces, es importante, querida iglesia, que nosotros, comprendiendo la palabra, podamos saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos ha enviado el Señor a hacer. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 7. Por favor, acompáñame ahí a Romanos 13, 7. ¿Qué dice, iglesia? Pagad a todos lo que debéis. Acá arriba lo puede leer. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto y al que respeto, al que honra, honra. Debemos de pagarle a todos lo que debamos. Y si el Señor estableció que nosotros naciéramos en México, seamos mexicanos y vivamos aquí y paguemos el 16% de los productos, o el 18, 22, 25 y hasta 35% del impuesto sobre la renta salarial, es lo que tenemos que hacer. Muchos de los que estamos aquí quizás conocimos el sistema de pagos de salarios a través de pagadoras. No sé si le tocó, hermano Samuel. Y te pagaban todo como si fueran premios y un sueldo chiquitito. Eso era evadir impuestos. Oiga, yo estoy así, pero no es algo que yo esté decidiendo, es que así me contrataron. No es algo que yo esté provocando. Por eso hablaba un momento, hay formas. ¿Está conmigo? Pero cuando estamos conscientes y tenemos esta maldad de hacerlo o de evitarlo, o de si yo tengo un negocio, doy facturas o vendo facturas, porque también es el otro caso, estamos cometiendo un acto ilegal. Y eso no es dar testimonio delante de Dios y de los hombres como hijos de Dios. Por eso dice la Escritura, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Ahora bien, querida iglesia, con el pretexto de que el gobierno no hace nada, no, es que todos se lo gastan, se lo roban. Yo por eso, hermano Martín, tal vez su prédica tenga sentido, pero yo no voy a pagar impuestos porque de que se lo roben ellos a que me lo quede yo, ya me estaba equivocando. Es que es eso. O sea, al final es un robo de algo que el Señor nos dijo que fuéramos diligentes, que rindamos tributo. ¿Está conmigo? Pero es que se lo roban, se lo quedan ellos. Mira cómo está la ciudad, toda llena de baches. Mira cómo están las cárceles. Mira, a nosotros no nos debe de preocupar qué hacen con ese dinero. Eso el Señor va a tomar cuentas al respecto. A nosotros nos corresponde entregarle a Dios un corazón obediente, dice amén,
y un testimonio como iglesia, como la iglesia de Cristo, intachable, irreprensible. Amén. Por eso es importante, querida iglesia, y nos dice el apóstol Pedro, fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 13 al 15. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis caer la ignorancia de los hombres insensatos. Y esto es exactamente dar testimonio de los malhechores, darle testimonio a los malhechores, a quienes hacen estos malos manejos. Porque este es el testimonio de la iglesia, que nos sometamos a toda institución. ¿Cómo voy a someter a los policías si son los que andan asaltando en la zona hotelera? Los mismos policías son los que están asaltando en la zona hotelera. Me quitaron mi celular. Me llegaban huéspedes al hotel que los mismos policías les habían robado. ¿Cómo nos vamos a someter a eso? Dice la Escritura que nos sometamos a las instituciones. Amén. Ese hombre o esa persona que cometió ese acto ilícito no representa a la institución, porque está a través de un uniforme engañando a la sociedad. Entonces, tenemos que separar esto. No es el policía, es a la institución a la que yo me debo de someter. ¿Está conmigo? ¿Y qué significa eso? Que respeto las leyes cívicas, sociales y de mi estado y de mi nación. Los semáforos, los pasos peatonales, no tirar basura. ¿Está conmigo? Despiérteme a su hermano que está a su lado y dígale, ¿estás conmigo también? ¿Sí? Entonces, querida iglesia, pero como buenos mexicanos tenemos a veces esta ideología. Está bien no confiar. Es que no está diciendo que confiemos, que no te van a hacer algo, que no te va a ir peor con el policía. Está diciendo que nos sometamos a la institución. Y cuando una persona se contrata y se pone un uniforme y comete un crimen o un ilícito, esa persona no es todo el organismo. ¿Está conmigo? Pero nosotros sí pensamos que es todo el organismo y entonces por eso no me someto. Y tenemos que, insisto, no es que tengamos confianza absoluta, es que hagamos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Amén. Y fíjese lo que dice el versículo, la parte B del versículo 14. Dice, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Quién va a dar el castigo a los malhechores? Dios, no nosotros, con el látigo de nuestro desprecio. Que hay quienes odian a los policías. Es que los odio. Conocí un hermano que en paz descanse, que decía que los odiaba. Imagínese. Pero él va a hacer el bien a los que cumplimos con la parte que nos corresponde. ¿Dice amén? Y esta parte de la autoridad y la sujeción ya lo estudiamos en nuestra serie que terminó apenas los miércoles, que se llamó ¿cómo? La autoridad de Dios, que nos tenemos que someter y sujetar. Y el pastor explicó qué significan estas palabras. No es sobajarnos, sino es una sujeción y una conciencia de darle honra a la autoridad que está detrás de esa persona, no a la persona. ¿Dice amén? Y esto es para todos los ámbitos. Entonces, la realidad, querida iglesia, es que aunque no nos guste, es necesario contribuir con esto, contribuir con nuestros impuestos, porque si no, esta ciudad y todas las ciudades del mundo serían una anarquía, ¿no? No habría pavimentación, no había semáforos. De por sí habiendo, vean las carencias que tenemos. Ahora imagínense que no hubiera, que nadie pagara impuestos, esto sería una anarquía. Habría saqueos, todo el mundo estaría haciendo lo que quiere. Los impuestos sirven para eso, para que tengamos una ciudad lo más posible o lo más acercado a una ciudad digna. ¿Dice amén? Entonces, por esto es importante también que, híjole, es que me descuentan el 25% de mi salario. No pienses en eso. Piensa
que Dios te está dando el 75% de su mano, porque ese otro 25% Él lo está dando para el resto de lo que sea necesario en cada ciudad. Amén. No pienses en el 100%. Piensa en que desde el principio Dios estableció quererte dar el 75%. Sé libre de eso. Amén. No pensemos en lo que me están quitando, sino mejor en lo que Dios quiere que yo maneje, en lo que Dios me está confiando. Y el versículo 15 dice, mas Él, fíjense querida iglesia, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Aquí la pregunta, querida iglesia, es diabólica, malévola, ¿verdad? Este grupo de personas queriendo tentar al Señor para ver si encontraba en él un rasgo de insurrección, de rebeldía, a ver si podía decir algo en contra del César, lo más mínimo, para poderlo acusar y que lo fueran a arrestar y a que lo prendieran de manera inmediata. O que decepcionara a los que lo estaban siguiendo, porque odiaban tanto a los romanos, que si él decía así, es bueno, porque debemos tributar al César, es bueno hacerlo, sus seguidores se iban a decepcionar y lo iban a abandonar, ¿sí o no? Porque quizás había un grupo junto con los 12, con los apóstoles, que estaban totalmente convencidos de su liderazgo, pero muchos lo seguían en la multitud y quizás al escuchar esto se hubieran decepcionado y se hubieran retirado. Tan es así, querida iglesia, que días antes lo exaltaron cuando entró, ¿verdad? Montado en un pollino. Y en menos de 15 días, querida iglesia, en menos de 10 días, eran los mismos que estaban gritando, crucifíquenle. Imagínense la facilidad con la que se podía manipular a las multitudes. Entonces el Señor, en su omnisciencia, sabiendo que lo están tentando, les dice, tráiganme la moneda. Y mire lo que dice Mateo 22:18 en esta misma historia, en esta porción de la escritura. Mateo 22:18 dice, pero Jesús, conociendo, ¿qué dice iglesia? La malicia de ellos. Fíjense que Marcos dice percibiendo la hipocresía, pero Mateo dice conociendo la malicia, o sea, sí había una maldad, algo malévolo, diabólico ahí involucrado. Les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Aquí ya no les dijo percibiendo su hipocresía, como nos narra Marcos, sino aquí sí ya fue directo a ellos, hipócritas. Si el maestro, como les decía, si el maestro respondía que no era correcto darle tributo a César, lo hubieran arrestado, ¿verdad? Y si respondía que sí, decepcionaría a la mayoría de sus seguidores, como mencionábamos hace un momento. Y el versículo 16 dice, ellos se la trajeron y les dijo el Señor, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Ahora, recordemos que César no fue una sola persona, sino César era el cargo de estas personas que eran emperadores. ¿Está conmigo? Entonces, este era Tiberio. Ese era el César que estaba gobernando en ese momento. La inscripción la imagen era de Tiberio, de César Tiberio o Tiberio César. ¿Está conmigo? Entonces, esto es interesante y esto es importante, porque imagínense que hoy en día, por ejemplo, en nuestra moneda corriente, pues tenemos héroes mexicanos o héroes en la mayoría de los billetes o de las monedas alrededor del mundo, ¿sí o no? En los dólares, pues está George Washington, Benjamin Franklin en el billete de 100, ¿sí o no? Entonces, pero en aquel entonces esto era interesante porque era una persona que vivía y que el tener una inscripción en una moneda no era nada más como para identificarla de qué país era, sino para demostrar y para establecer a quién le pertenece esa moneda. O sea, tú la tienes en tus manos, tú estás negociando, tú estás comerciando con ella, tú estás canjeando productos con estas monedas, pero las monedas en cualquier momento
son mías, son de mi propiedad. Me pertenece la moneda y me perteneces tú. ¿Está conmigo? Por eso es que el Señor le pregunta, ¿a quién le pertenece? A ver, tráeme la moneda. ¿De quién es la inscripción? Fíjese lo hermoso, lo maravilloso, lo glorioso y grandioso de la respuesta del Señor. Su respuesta no fue para decirle, ríndele tributo porque tiene la imagen de Él, sino dáselo a Él porque es de Él. Él la creó, Él la fabricó, Él puso su imagen ahí de Tiberio, le pertenece a Él, dáselo a Él. ¿Está conmigo? En ningún momento dijo el Señor, sí, dale tributo. O no, no le des tributo. Si el Señor lo que dijo es, dale la moneda porque es de Él. ¿Quién está ahí en esa inscripción? Él. La moneda le pertenece a Él. Imagínense que ahora de repente Trump decide ponerle su imagen a los dólares y dice, ya no va a haber ningún héroe americano, todos los dólares y todas las monedas van a tener la imagen de Trump. ¿Qué le está diciendo al mundo Trump? Primero, que algo está sucediendo acá adentro. Y segundo, que se siente superior a cualquier ser humano. ¿Está de acuerdo? Y tercero, que su economía depende de él, de su gestión. ¿Está conmigo? De que él gestiona la economía. Porque si no, pues cualquiera diría, ¿y tú por qué te pones ahí, no? Entonces, él, el César, Tiberio, tenía el dominio sobre esa economía, sobre las monedas. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces, por eso le dice el Señor, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, o sea, la figurita más el nombre de Tiberio. Porque decía César y del otro lado decía Tiberio. Estuve viendo en internet y hay monedas, imágenes antiguas, que de un lado tienen la figurita sin nada y del otro lado tienen el nombre del César. Por eso es que el Señor le hace las dos preguntas, no es cualquier cosa. Por eso le hace las dos preguntas. Y ellos le dijeron del César. Entonces, querida iglesia, como compartí hace un momento, el que tú tuvieras las monedas es como, tú tienes derecho a existir y a vivir porque yo te lo permito. Te mueves a través de mi economía, de mi moneda y de mi decisión de que vivas. Es todo lo que tenías que saber como un pueblo subyugado, como un pueblo conquistado por el Imperio Romano, porque se habían rebelado. ¿Está conmigo? Entonces, esto obviamente generaba ese odio del que hemos venido hablando de parte del pueblo judío y ese rechazo hacia los romanos, en esta actitud agresivo-pasiva. ¿Y qué pelean hoy las naciones? Solamente como un ejemplo rápidamente, querida iglesia. ¿Qué pelea las principales potencias? ¿No acaso que su economía sea la más importante? Hoy en día, ¿cuál es la economía más importante de todo este planeta? ¿Cuál es? ¿Cuál es la moneda más fuerte en todo el planeta? El dólar. Después, el euro, ¿no? Se tuvieron que unir un grupo de países para poder competir en este nivel. Sabemos que la economía china, la economía, los mismos ingleses que se salieron de la Unión Europea, pero ¿qué buscan? ¿Qué pelean las naciones? Poder a través de la economía. Y esto es lo que Roma había logrado, querida iglesia. Y no solamente eso, sino que también su nacionalidad era muy anhelada, muy peleada. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo apela a su nacionalidad romana cuando les dice, soy hebreo, soy judío y soy ciudadano romano? ¿Se acuerdan? Y por eso no lo pudieron juzgar como esperaban, porque él tenía derechos como ciudadano romano. Él había comprado su ciudadanía. No es que nació romano, es que él adquirió la ciudadanía. Se podía adquirir la ciudadanía en aquellos tiempos. Entonces era tan peleado esto, era tan anhelado, que para el pueblo judío decían, ya no podemos más, estamos ya, o sea, el pueblo, yo creo que no se veían así desde la época de Nehemías, desde la época cuando fueron tomados por los babilonios. Ya no podemos más, necesitamos a un Mesías, necesitamos a un Salvador, y lo tenían enfrente los fariseos y no podían aceptar y discernir que él era el Mesías.
pero que había venido por algo mucho más importante, la libertad de nuestros pecados, evitarnos el ir al infierno, querida y amada iglesia. Versículo 17, y estamos yendo ya hacia el fin del mensaje. Respondiendo Jesús, les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué sucedió? Y se maravillaban de él. Pero fíjense algo súper interesante que la iglesia dice: dad a César lo que es de César, no lo que es del César, sino lo que es de César, o sea, de él, de su propiedad. Por eso lo que mencionábamos hace un momento, que no estaba hablando el Señor de tributos, sino de darle, regresarle la moneda con la que él en ese momento, solo por la voluntad de Dios, estaba gobernando. Porque ¿cuántos sabemos que si Dios no lo permite, eso no sucede? ¿Está conmigo? Y estos textos bíblicos, querida iglesia, mire, présteme mucha atención. Estos textos bíblicos se ha pensado, inclusive se ha compartido, se ha explicado que en esta parte donde dice darle a Dios y a Dios lo que es de Dios, se refiere a los diezmos y a las ofrendas. ¿Y qué cree? Que no es así. Y así lo han enseñado. Esta parte se refiere a darle a Dios lo que es de Dios, es darle a Dios el lugar correcto en tu corazón versus la moneda. Versus la moneda es darle a Dios tu corazón. Ese lugar es lo más importante. El Señor le estaba diciendo a los judíos que conocían la Escritura, que se supone que eran eruditos en materia: dale a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Qué es? Tu corazón, tu vida, tu alabanza, tu adoración. ¿Está conmigo? Esto es lo que el Señor les estaba diciendo. La importancia de poner a Dios en el lugar correcto de nuestros corazones, querida iglesia. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? Claro que todo le pertenece a Él. Toda la economía le pertenece a Él. Todo. O sea, si dijeran: no, hermano, pero sí está hablando un poco tal vez de honrar a Dios. Tal vez esto entraría dentro de ello, porque a Dios le pertenece todo. Pero no es el contexto de esta porción de la Escritura. ¿Está conmigo? No es el contexto, sino la adoración, nuestro corazón. Nunca, querida iglesia, poner a las autoridades o normas o políticas por encima de los principios de Dios. No estoy diciendo que no cumplamos con las leyes, sino que con el pretexto de cumplir una ley, yo quebrante un mandamiento. ¿Dice amén? Es que tenía que hacerlo porque la ley me obligó. Pero si quebranto un mandamiento, hemos sido llamados también a ser sagaces en lo que hacemos. Amén. Por ejemplo, es que me lo ordenó un policía. El policía me dijo que hiciera esto. Es como si nos dijeran: aviéntate de un precipicio. No nos vamos a aventar, ¿verdad? Entonces, en esa misma dimensión, tampoco podemos quebrantar un principio de Dios con el pretexto de que estamos haciendo o cumpliendo una ley. ¿Está conmigo? Esto es importante, querida iglesia, sumamente importante, porque el Señor, que es el creador de las almas y de los corazones, dice su palabra que Él pesa los corazones, amén. Él quiere que le demos el primer lugar en nuestros corazones, que pongamos su corazón en nuestro corazón. Alguien decía por ahí en una canción que el Señor nos quiere trasplantar su corazón. Imagínense eso. Una cirugía, que el Señor ponga su corazón en el de nosotros. Imagínense cómo sería transformada nuestra vida si tan solo pudiéramos tener por unos minutos el corazón de Jesús en el nuestro. Imagine esto. Querida iglesia, darle a Dios lo que es de Dios es realmente para lo que fuimos creados. Gloria a Dios por los diezmos y las ofrendas. Pero realmente para lo que fuimos creados es para darle gloria, honor y alabanza al Rey. Amén. El darle a Dios lo que es de Dios es una muestra de un reconocimiento de que estamos conscientes de que todo lo que tenemos lo tenemos de su mano.
pero no voy a alcanzar la salvación ni el favor de Dios, ni Dios me va a amar más o Dios me va a bendecir más porque yo soy un diezmador o un ofrendador. Dios me va a amar y me va a bendecir porque Él es Dios. Amén. Es importante hacerlo, muy importante hacerlo, pero es más importante amar a Dios y alabarlo con un corazón genuinamente sin ningún interés oculto. Porque también nos han enseñado esto en muchos lugares, que si tú das, Dios te lo va a multiplicar, que si tú pones, Dios te lo va a prosperar, que si tú das tanto, Dios te lo va a transformar en tanto. Eso no es lo que Dios nos está enseñando, ni lo que Dios quiere. Dios quiere nuestro corazón, quiere poner el suyo en el de nosotros. Y para eso necesitamos hacerle espacio, desamueblar la casa como lo veíamos en el discipulado, desamueblar todo, abrir la habitación que no queremos que Él entre, para que Él cubra todo. ¿Dice amén? ¿O acaso, querida iglesia, el aire que respiramos no es de Él? ¿Acaso no es Él quien hace correr el viento? ¿Los ríos? ¿No es Él quien encerró los mares en esta tierra? Dice el libro de Job. ¿No es Él quien formó nuestros cuerpos en los vientres de nuestras madres? ¿No es Él quien hace llover y encierra sus relámpagos en las nubes? Él es Dios, querida iglesia. Él es Dios. Y usted y yo somos de Él. Y lo que debemos darle a Él es lo que escribió el Espíritu Santo en Romanos 12. Vaya conmigo a Romanos 12. ¿Qué dice, querida iglesia? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Si nos vamos con esto a casa esta mañana, querida iglesia, Dios no quiere nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Es importante darlo, sí, muy importante, necesario. Es el reflejo de una persona que ha nacido de nuevo. Pero lo que Dios quiere es esto que el Espíritu Santo escribió en Romanos. Y aparte el apóstol lo dice, se lo ruego, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por ustedes, que presenten su vida, su cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dijo el pastor Julio, si es el diablo, dígale que no estoy. ¿Cuántos quieren presentar su vida al Señor de esta manera? Como un sacrificio, entiende el Señor, miren qué hermoso es el Señor, entiende que es un sacrificio, entiende el Señor que no es fácil, que es como llevar un corderito, es como sacrificar algo. Ya no es un sacrificio que necesitamos hacer como en la antigüedad, ya lo hizo el Señor. Ahora tú dale tu corazón, entiende que no es fácil, dice el Señor, quizás no es fácil en este texto bíblico, pero presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. Amén. Compartí al pastor hace unas semanas también que un rey en la antigüedad, el Señor le da la oportunidad de vivir 15 años más. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese rey? Ezequías. El profeta le dice, se te acabó tu tiempo. Y el Señor, y este hombre clama a Dios, pero fíjense lo hermoso de este texto, dice, Señor, ya muerto, ¿quién te va a adorar? O sea, ya mi cuerpo muerto, inerte, no te va a poder adorar. Entonces, yo quiero adorarte. Permíteme vivir y el Señor escucha esta oración y le regala 15 años más. Entonces, ahora que estamos vivos, querida iglesia, porque la vida es así, en un instante dice la palabra, como una neblina que aparece por un poco tiempo después desaparece. La vida en un instante se puede ir.
pero ahora que estamos vivos, podamos presentar ese sacrificio a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Concluimos con esto, querida iglesia. ¿Cómo puede el hombre pagar a Dios lo que es suyo? ¿Cómo le podemos pagar a Dios lo que a Él le pertenece? Lo cierto es que tenemos que reconocer, querida iglesia, que por mucho que nos esforcemos en darle a Dios algo, nunca va a ser suficiente. Amén. Él quiere todo. Él quiere nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sí o no lo dice la Escritura? Y nunca vamos a llegar a conseguirlo, amar como Él se merece. Tal vez lo haremos con todas nuestras fuerzas, pero a lo mejor el hermano Aldo tiene más fuerzas que yo. Pero nunca vamos a llegar a amarlo como Él se merece. Y ante esto, querida iglesia, hasta reconocer esta incapacidad que hay en nosotros, solo tenemos la opción de refugiarnos en Él. ¿Dice amén? Solo tenemos la opción de refugiarnos en Él. En su gracia, en su misericordia, esperando su perdón para ese día cuando estemos en su presencia. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor con un fuerte aplauso al Dios que vive y reina? Vamos a ponernos de pie y a despedir este tiempo en oración. Pueda cerrar sus ojos. Podamos orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido ver a través de el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que lo más importante, Señor, no es Dios, pensar en las cosas temporales, en las cosas de este mundo, de esta tierra, Señor, en la economía, Señor, en la política, en las leyes humanas. Es importante cumplirlas porque nos has enviado a que nos sujetemos, a que vivamos pacíficamente bien a través de ellas. Pero eso es parte, Señor, de lo que como seres humanos, peregrinos en esta tierra tenemos que cumplir, Señor. Pero lo más importante, Señor, es crear una conciencia en nosotros que hemos sido creados para gloria y honra y honor y alabanza a ti, Señor. Hemos sido creados para amarte, Señor, para glorificarte, para exaltarte, para reconocer tu grandeza, Señor, para entender que tú eres Dios fuerte, poderoso, glorioso, majestuoso y temible, Señor. Que tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Que tú eres, Señor, de eternidad en eternidad, que rodeas la eternidad, Señor. Que aún los cielos, Señor, y la tierra no te pueden contener. El universo mismo no te puede contener, Señor. Señor, que tú eres el creador de todas las cosas. Y que a bien, Señor, te pareció crearnos a nosotros, Señor, del polvo, de la tierra, Señor. Y que nos pusiste un corazón de carne y una conciencia para entender que tu hermosa persona, tu gloriosa persona, nos da la oportunidad de alabarte, Señor, de glorificarte, de conocerte, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a todas aquellas personas que hoy, Señor, no tenemos esta conciencia, Señor. Tal vez nunca entenderemos o tal vez nunca lograremos, Señor, conocerte por completo. Pero lo que podamos, Señor, en lo que podamos, en la porción que podamos, Señor, que sea solo para amarte, Señor, y para glorificarte. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos a ser diligentes viviendo aquí en la tierra, Señor, haciendo lo correcto, dando testimonio, Señor, como la iglesia de Cristo a los que nos rodean. Y ayúdanos, Señor, también a ser justos, Padre, a ser justos con lo que damos, Señor, porque tú miras el corazón, Señor. Ayúdanos también, Señor, a no caminar de forma inestable, pensando que no es tan malo, tan grave lo que hago como lo hago, que tengo un negocio y que lo hago de formas
Ayúdanos, Señor, porque al final en nuestra conciencia tu Espíritu nos redarguye y nos dice, no está bien, haz las cosas bien. Y esto, Señor, es lo que nos has enviado a hacer, mi Dios, como tu pueblo, como tus hijos. Te damos muchas gracias, Señor. Fortalece a esta tu iglesia, a este tu pueblo, Señor. Danos sabiduría, Señor, para hacer las cosas bien, justas, piadosas y correctas delante de ti, Señor. Llévanos con bien a casa también esta mañana, Señor. Bendice a cada familia representada en esta mañana y aún a los que nos ven, Señor, a través de los medios. Y que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, Señor, todos los días de nuestras vidas, Señor, hasta que tú vengas, Señor, por tu iglesia. Amén y amén. Podemos dar